Me da mucho gusto darte la bienvenida a esta, nuestra cuarta lección de esta serie Vive, experimenta la vida de Cristo. El día de hoy quiero compartirte acerca de cómo vivir con otros que también son seguidores de Jesucristo. Quiero el día de hoy compartirte tres puntos principales. El primero de ellos es ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Tal vez tú alguna vez has pasado por afuera de un edificio y has visto que se le llama iglesia. Y sí, ese es uno de los conceptos de iglesia. Sin embargo, es mucho más profundo que eso. A estas alturas espero que en la lección 1 y 2, conforme ha pasado el tiempo, hayas decidido el aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Es la decisión más sabia que puedes tomar en esta vida. De hecho, me atrevo a decirte que es para lo que nacimos, para lo que venimos a este mundo, para tener una relación con Cristo. Así que si no lo has hecho, te invito a que vuelvas a la lección 1 y 2 si tienes preguntas, o que te acerques con alguien de tu grupo, sobre todo con alguien que tenga más madurez espiritual, más camino recorrido en el Evangelio y que lo respalden sus frutos, obviamente. Y si tienes preguntas, te acerques y las hagas. Pero el día de hoy quiero compartirte acerca, como te menciono, acerca de la iglesia, y va muy de la mano con aquellas personas que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Entonces no nos referimos solamente al edificio cuando estamos hablando en términos bíblicos de la iglesia. De hecho, para profundizar más, déjame ir al primer texto bíblico que quiero compartirte contigo en esta lección. Y se encuentra en 1 Corintios 16-19. Dice: las iglesias de la provincia de Asia les mandaron saludos. Aquilas y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. En este versículo quiero enfatizar la última parte que dice, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Nos damos cuenta que pues obviamente no se puede referir a un edificio, sino que se refiere al grupo de personas que se reúnen en una casa con el fin de tener una relación con Dios y también una relación entre creyentes. Así que en términos bíblicos, la iglesia es ese grupo de personas que se reúnen. Y en la Biblia vas a encontrar diferentes símbolos o representaciones de la iglesia. En algunas partes habla de la iglesia como un ejército, en otras partes habla de la iglesia como una familia. Y en esta parte que te voy a leer, que se encuentra en Hebreos, nos recomienda que no nos dejemos de congregar. Hebreos 10:25 dice: no nos dejemos de congregar como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Uno de los requisitos principales para el ser iglesia es estar en relación, estar constantemente invirtiendo tiempo en esas amistades, en esas relaciones. Y como te comentaba, en algunas partes de la Biblia lo menciona o se refiere a la iglesia como un ejército, en otros como una familia. Pero esta simbología para lo que estamos hablando ahorita es más conveniente y es un cuerpo. Y dice en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 14, y luego me salto del 25 al 26. En la versión Reina Valera dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Una de las partes claves de pertenecer o querer pertenecer a un cuerpo o a la iglesia es comportarnos como cuerpo. En un cuerpo hay miembros, así como está el estómago, los pulmones, el hígado, los riñones, y todos trabajan en equipo. Todos tienen una función, y aunque todos son diferentes, el riñón es muy diferente a los pulmones.
son vitales los dos para que funcione el cuerpo. De la misma manera, por eso no es coincidencia que el apóstol Pablo está utilizando esta analogía, este símbolo, esta representación de cuerpo, refiriéndose a la iglesia, porque todos somos necesarios. Necesitamos estar conectados, porque ¿de qué sirve un pulmón cuando está fuera del cuerpo? No sirve para nada, perece, no cumple con su función. De la misma manera, cuando nos referimos al cuerpo de Cristo y hay una persona que no se quiere congregar, que está fuera, su ministerio, su función que Dios le dio, no sirve para el cuerpo, porque esta persona no se quiere congregar. Vamos comprendiendo un poco el por qué es tan importante el congregarnos, ¿verdad? De hecho, en el libro de los Hechos, quiero compartirte capítulo 2, 42 y luego me salto al 46, dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. ¡Wow! Qué hermoso es leer cómo cuando hay un grupo de creyentes que están cumpliendo el primer mandamiento, que es amar al Señor nuestro Dios de todo nuestro corazón, alma y fuerza, y el segundo, dijo Jesús, es el mandamiento semejante, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, da como resultado lo que Dios diseñó desde el principio que fuera la iglesia. Y entonces estamos leyendo en Hechos que todos tenían todas las cosas en común, o sea que estaban de un mismo sentir, no había envidias, no había celos, no había venganza ni contienda, todos estaban como familia, como Dios lo ha diseñado desde el principio, como un cuerpo, lo leíamos en el primer punto, cumpliendo con su función en armonía. Era un cuerpo sano, era una familia funcional. Pero en Hechos capítulo 5, 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicaban a Jesucristo. Poco a poco empezaron a más creyentes a aceptar a Jesús, y entonces empezaba la enseñanza también en el templo. Y eso llega hasta nuestros días. Es necesario que nos reunamos no solamente en casas, sino en el templo también, porque esto acelera tu crecimiento espiritual. Haz de cuenta que es así como ir a la escuela. Si vas de lunes a viernes a la escuela y cumples con tus tareas, empiezas a crecer, empiezas a aprender a leer más rápido, empiezas a aprender a sumar, a restar y todo lo que enseñan en la escuela. Bueno, esto es de más vital importancia, que es aprender a perdonar, a amar, todas las enseñanzas que vienen en el Nuevo y Antiguo Testamento, a dejar las raíces de amargura, a aprender a ofrendar y a diezmar, a aprender a leer la Biblia, a memorizar textos. Entonces, si tú lo vas haciendo nada más esporádicamente, los domingos, ¿te imaginas cuántos años te hubiera te hubiera tomado el aprender a leer si hubiera sido solamente una vez a la semana a la escuela? Si aún así nos ha tomado años aprender a leer cuando éramos pequeños, yo me acuerdo que iba en segundo año de primaria y el leer no me gustaba, y eso que era de lunes a viernes todos los días y luego llegando a la casa también. Ahora, si hubiera sido nada más los lunes, me hubiera tardado décadas, ¿verdad?, en aprender a leer. Entonces, tenemos que hacerlo en la casa y en la iglesia. Y en Hechos capítulo 20 podemos ver esta función de maestro de parte de Pablo. Dice: nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Nuevamente vemos que había diferentes formas de aprender, en público y en las casas. Es Pablo hablando, y entonces entre más yo tengo contacto con la palabra, porque aparte de estar congregándote, te recomiendo los servicios en la iglesia, ya sean jueves, sean domingo,
domingo, sea jueves y domingo, si el tiempo te lo permite, de lunes a viernes estar estudiando tu Biblia por tu parte, viniendo el día que te toca el grupo, viniendo a tu grupo. Esto va aumentando cuánto tiempo pasas en contacto con la Biblia. Puedes hacer preguntas en las casas, puedes escuchar la predicación en la iglesia. Eso va haciendo que crezcas más y más rápido. Y es necesario crecer rápido porque dice la Biblia que tengamos cuidados de no ser engañados. Cuando yo acepto a Jesús como Señor y Salvador, la Biblia lo compara con un nuevo nacimiento y entonces compara al nuevo creyente con un bebé, con un niño, y nos dice en diferentes partes de la palabra que ese niño es fácil el engañarlo, que Satanás puede engañarlo fácilmente, que es necesario el que nos apuremos a crecer en conocimiento, en doctrina, en verdad. Entonces es por eso que yo te animo, te insto, te echo porras para que crezcas lo antes posible, que leas tu Biblia en casas, en el templo, en tu tiempo todos los días. Y obviamente no lo vas a hacer todo al mismo tiempo con respecto a desarrollar los hábitos, pero es el dejarte saber el objetivo hacia dónde tienes que llegar. El que entre más rápido crezcas, entre más rápido te sepas qué es Biblia y qué no es Biblia, entonces más difícil va a ser el engañarte hablando espiritualmente. De hecho, un ejemplo que te puedo dejar de tarea es que investigues en la Biblia en qué parte dice que lo que Eva le ofreció a Adán, o antes de eso, ¿verdad? La serpiente le ofreció a Eva, era una manzana. Cuando tú leas la Biblia con detenimiento, ya sea en tu tiempo personal o en tu grupo pequeño, te vas a dar cuenta que ninguna parte de la Biblia menciona que era una manzana. Allí es un ejemplo de cómo empezamos a ser engañados a través de la tradición, a través de, dirían por ahí en mi tierra, de los chismes, ¿verdad? Que fíjate que le dijo que era una manzana y le mordió. Yo me he enterado del chisme que hasta le llaman a esta, que a huesito que tienen los hombres, se les nota más a los hombres, aquí se le llama la manzana de Adán, que porque se le quedó atorada y entonces a algunos se les nota más que otros y tienen aquí que es la manzana de Adán, ¿verdad? Bueno, hay tantos chismes. Otro chisme que se me ocurre es el que los 3 reyes magos que vienen en la Biblia que eran magos, pero en ninguna parte dice que eran 3. Dice que eran 3 los regalos, pero en ninguna parte dicen que eran 3. Y entonces ese es un ejemplo de engaño. Y luego hasta nombres que Melchor, ya se me olvidaron los nombres, ¿verdad? Pero cuando tú los leas ahí en la Biblia, te vas a dar cuenta que ninguna parte registra ni que fueran 3, ni que los nombres, ni que viniera en caballo, burro y camello, o elefante, o quién sabe en qué venían. En ninguna parte dice. Entonces son ejemplos de cómo debemos de apurarnos a crecer espiritualmente, no ser engañados. Pero déjame compartirte el último punto para terminar, y es los beneficios de congregarte en una iglesia local. En Efesios 4, del 11 al 12, dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. En este versículo es así como que nos está planteando hacia dónde debemos de llegar como iglesia, como grupo de creyentes. No es reunirte por reunirte, no es ir a invertir tiempo nada más a ver cómo va vestido fulanito, menganito, qué carro trae el que se sienta junto a mí en la iglesia. No, está diciendo en el verso 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios. O sea, quien nos enseña, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ellos trabajan en el cuerpo de Cristo para capacitarnos al resto de nosotros, y debemos de ser capacitados para saber más y tener la cabeza grande, grande, grande. No, dice, para la obra del servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, hay quienes van a enseñar
y hay quienes van a aprender, y esos que aprenden deben de ayudar en el don, en el talento espiritual que tienen. Tal vez tú no tengas el don de enseñar a su vez, pero tienes el talento de cantar. Y entonces aprendes del que enseña y tú ayudas al cuerpo de Cristo con tu don, que es cantar. Entonces todos tienen una función en el cuerpo y es como todos nos edificamos. Déjame terminar con este texto, un par de textos más. En Hebreos capítulo 13, versículos 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Este beneficio de la iglesia me da miedo. ¿A qué me refiero? Que como pastor tengo la gran responsabilidad de dar cuentas por tu vida espiritual. Así que dice la Biblia que nos sujetemos, ¿verdad?, al pastor, porque yo velo por tu alma, porque voy a dar cuenta de tu alma, de qué tanto intercedí por ti, de que también te enseñé la Biblia, pero a tu vez tú tienes que sujetarte. ¿A qué me refiero con esto? A que estarme congregando en diferentes iglesias, eso no es correcto. Tienes que echar raíz en una sola iglesia, y lo mismo, cuidar de lo que aprendes en otros lados. Yo sé que con los medios o las redes sociales puedo meterme a diferentes iglesias a través del internet y ver sus predicaciones, pero debo de tener mucho cuidado, porque las señales de los últimos tiempos, dijo Jesús, que se levantarán falsos maestros y falsos profetas, y entonces de repente ya me confundieron, porque en un lugar aprendí esto y en este otro lugar esta otra doctrina, y entonces empiezo a confundirme con respecto a lo que me enseñan. Así que yo te invito a que te congregues en Encuentro de Amor y Amistad, que eches raíz allí y que aprendas allí únicamente. Y lo que aprendas lo corrobores, lo compruebes con la Biblia. Es por eso que si notas cada punto que te estoy dando, lo respaldo con Biblia. Debes de tener mucho cuidado, como te mencionaba en el punto anterior, de no ser engañado. Último versículo, Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Ese es otro beneficio por el cual me congrego, el ayudar a otros, y en especial a los de mi familia espiritual, que dice la Biblia que ahora somos una nueva familia. Como te menciono, la iglesia la compara con diferentes ejemplos, como un ejército, como un cuerpo, y en este caso está diciendo como una familia. Debemos de buscar el hacernos bien, y mayormente entre nosotros que hemos creído en Jesucristo. Así que espero te hayan quedado claro estos 3 puntos. Vamos a pasar a nuestro tiempo de preguntas, de nuestra opinión, el compartirla en el grupo. Nada más te quiero dejar nuevamente con estas 3 recomendaciones. La primera es: lo que se habla aquí, aquí se queda. En segundo, el dejar tiempo a los demás para que opinen, en no tardarme 10 minutos en yo hablando y los demás nada más escuchándome. Vamos a tomar tiempo, 1 minuto, 2 minutos cada uno, y no opinar una segunda vez hasta que todos ya han opinado la primera. Y por último, el que todo lo que estás aprendiendo en tu mente empieces a preguntarle a Dios: Señor, ¿cuándo tú quieres que empiece a servir? ¿En qué quieres que yo sirva? Y una de las primeras opciones que yo te ofrezco para servir es que abras tu casa para que tú tengas un grupo a su vez, o que tú seas el que le empieces a preguntar al que está en este grupo haciendo la función de facilitador: ¿te puedo ayudar en algo? Y poco a poco él vayas ejercitando y vayas descubriendo cuál es tu función en el cuerpo de Cristo. Déjame leerte las preguntas. Van a ser 4. ¿Has tenido alguna mala experiencia al congregarte en alguna iglesia? ¿Por qué crees que Dios permite que haya gente hipócrita en las iglesias? Ay, qué preguntas, ¿verdad? ¿Cuál de las formas que se mencionaron te parecen más efectivas, la iglesia o la casa? Y la última: ¿por qué consideras que Dios repartió dones para capacitar a su pueblo? ¿Por qué no le dio todos los dones a todos? Así no necesitaríamos los unos de los otros.
Te dejo con esas 4 preguntas para que las platiques y nos vemos con la ayuda de Dios la semana que viene.